Salud, desafíos para la gestión en el Perú. Para esto invitamos a la ministra Silvia Pezá, ministra de Salud, quien nos acompaña. Igualmente Marcelo Bortman, especialista líder del Banco Mundial, y José Escafi nuevamente nos acompaña moderando esta sesión. Marcelo, ¿empiezas? Antes, pero dame solo un minuto antes para... Tienen también una pregunta en el sistema. ¿Debe el Estado apostar, perdona ministra, esta es una pregunta para la audiencia y todo, por alianzas público-privadas para superar los desafíos del sector salud con miras a conseguir los objetivos del Bicentenario? Si no, no aplica, ¿no? Ahí tienen las preguntas como para que las vayan respondiendo. Ahora sí, Marcelo. Yo voy a comenzar presentando esta gráfica que en realidad representa el desafío que los diferentes países están enfrentando en el sector salud, que es cómo alcanzar la cobertura universal en salud. Ese es un desafío universal, todo el mundo lo está tratando de resolver y hay tres ejes en los cuales se puede alcanzar con diferente magnitud. Uno es la cobertura total, qué porcentaje de la población tiene acceso a una cobertura universal de salud, cuál es la cobertura financiera en el eje vertical, cuánto hay que hacer de pago directo o pago de bolsillo y cuánto es los servicios que están incluidos, cuál es el paquete básico que incluye la cobertura universal. Esos tres ejes varían de país en país, pero también varían muchísimo dentro del país. Y en realidad ese esquema en el cual se ve un único cubo es una fantasía. Lo que ocurre en los países es que está fragmentada la población y diferentes grupos de población tienen diferente cobertura en términos de servicios y en términos de cobertura financiera. Lo ideal sería es que ese cubo cubra la total superficie del cubo exterior y que todo el mundo tuviera con equidad acceso a los servicios que son necesarios. La buena noticia es que en los últimos años el mundo entero ha mejorado la oferta de servicios y eso también ha ocurrido aquí en Perú. Ha habido mayor oferta de servicios y han tenido impacto. De hecho, la presentación recién del tema de la anemia es un tema que me interesa ver cómo ustedes tienen como desafío, pero en realidad nosotros en el resto del mundo estamos usando a Perú como un ejemplo de los logros que han hecho en reducir la desnutrición crónica, que es el camino correcto. O sea que en realidad es bueno que ustedes estén deseosos de más éxito, pero ustedes deben saber que han tenido un éxito importante en los últimos años. Esto, por ejemplo, es lo que nosotros usamos en otros países para mostrar los logros de Perú en términos de reducción de la desnutrición crónica. La otra buena noticia es que la inequidad en el mundo en cuanto a servicios también está reduciéndose. Aquí hay una serie de servicios que estaban anteriormente mucho más inequitativos entre pobres y gente con recursos y como se ve en la gráfica, esa diferencia está reduciéndose en la mayor parte de las poblaciones. Aquí en Perú hicimos un ejercicio de comparar la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad infantil y de desnutrición a través de los departamentos en los últimos años y como ven la dispersión, las diferencias entre departamentos en términos de mortalidad infantil y de nutrición crónica se han ido reduciendo. O sea, no solamente se bajó, sino que se disminuyó la inequidad y eso obviamente es ir hacia la cobertura universal de salud. Sin embargo, en el tema de enfermedades crónicas no ha habido tal progreso. La mayor parte de los países todavía no resuelven el tema de la desnutrición crónica, de las enfermedades crónicas. Y en este gráfico se ve como más de la mitad de la población con hipertensión aquí en Perú no tiene diagnóstico de hipertensión y por lo tanto no acceden al tratamiento y alrededor del 15%, 10-15% tienen hipertensión controlada. Pero eso no es diferente de lo que ocurre en los otros países
que se han incluido aquí. En la presentación anterior se mencionó la carga de enfermedades crónicas en Perú ha crecido sustancialmente y de alrededor de 30% en el 90 está cerca del 70% en el año 2016. El peso de las enfermedades crónicas ha crecido sustancialmente. Y este proceso en el cual baja la mortalidad infantil, baja la mortalidad general, hay mayor expectativa de vida, la gente tiene más exposición a enfermedades no transmisibles y degenerativas, sobreviven a esas enfermedades crónicas, acumulan enfermedades a lo largo de la vida. Todo ese proceso genera mayor demanda de servicios, mayores costos y requiere mayor inversión. Y a eso nosotros lo conocemos como la transición demográfica y epidemiológica, donde las enfermedades infecciosas y las enfermedades materno-infantil han bajado su peso, pero las enfermedades crónicas han crecido sustancialmente. Eso significa mayor gasto y alrededor del 30% de incremento del gasto en salud ha sido causa de esta transición demográfica y epidemiológica. Sin embargo, el 70% de los gastos está relacionado a la transición tecnológica, al hecho de que ese vivir más, el sobrevivir y poder acumular las enfermedades a través de los años, se adquiere en gran parte por el uso de tecnologías que son más caras. Y el mal uso de la tecnología o el sobreuso de las tecnologías aumentan los costos. El uso también racional de las tecnologías podrían bajar los costos. En general, todos saben, el sector salud, como en educación, tiene un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Y eso, como organización, permite saber a dónde voy a ir a recibir mis servicios. La diferencia que hay entre salud y educación en esto es que mientras que en educación los beneficiarios, los estudiantes, resuelven todos sus problemas solo en ese establecimiento durante varios años, en salud eso no funciona así. El primer, el segundo y el tercer nivel tienen que estar integrados. La gente debe navegar esos servicios a través de sus necesidades y la fragmentación y la división de esos servicios es una causa grande de aumento de costos y malos servicios. El primer nivel, la tendencia general, esto no es solo para Perú, esto ocurre en todos lados, necesita ser refocalizado para centrarse, además de lo que ya está haciendo, que es enfermedad materno-infantil infecciosas, incorporar el tema de las enfermedades no transmisibles. Los servicios de prevención primaria y secundaria de enfermedades no transmisibles deben hacerse en el primer nivel y tiene que garantizarse la continuidad de cuidado. Una interesante estrategia para para implementar la prevención secundaria es poner en práctica los programas de gestión de enfermedades, que son programas que se centran en el paciente, que permite que los pacientes que tienen un diagnóstico reciente puedan aprender de su enfermedad, aprender del autocuidado de enfermedad y graduarse cuando en realidad el grupo que lo apoya sabe que el paciente ya conoce suficiente de su enfermedad y no va a desarrollar complicaciones. Este tipo de modelo es un tipo de modelo donde tanto el sector público como privado puede implementar en el primer nivel y que genera significativos beneficios para la población. La otra gran estrategia que se requiere, en especial para el recambio de funcionalidad del primer nivel, es tener guías de práctica clínica, ¿no? Para venir aquí, yo no elegí al avión donde iba a venir porque el piloto era creativo, bien instruido. Yo lo elegí sobre la base de la calidad y seguridad de la empresa que me trajo. Y eso se realiza sobre la base de una serie de checklists y guías que los pilotos realizan. En el sector salud, eso también es importante, estar seguro que todos los procesos que se cumplen sigan la práctica y no se salteen procesos.
En el sector de recursos humanos es importante alinear los incentivos, si no los médicos no quieren estar en el primer nivel, hace falta tener formación continua y hace falta integrar los servicios con sistemas de información. Me voy a quedar sin tiempo, por eso estoy corriendo. El otro gran área es el segundo y tercer nivel, el de los hospitales. El número de hospitales en el mundo, en los países que están afrontando esta reforma, está disminuyendo, no está aumentando. El número de camas de agudos se están reduciendo, porque las necesidades de internación, gracias al buen uso de la tecnología, está reduciéndose. Hay mucho más procedimientos ambulatorios, tecnologías no invasivas que permiten hacer procedimientos ambulatorios que reducen los costos y no se requiere tanta cama de internación. Los hospitales que están sobreviviendo son los que concentran tecnología, porque los pacientes que requieren estar internados son los que tienen las complicaciones más importantes. El otro cuidado que hay que tener con los hospitales es la segmentación entre lo que es el hospital de agudos y los hospitales de largo tratamiento. Buena parte de los hospitales que anteriormente eran hospitales de agudos están siendo transformados en hospital de largo tratamiento porque la demanda de cama para largo tratamiento está aumentando y entonces donde hay superposición de servicios se puede reacomodar los servicios de forma tal de que algunos hospitales estén ofreciendo largo tratamiento para mejorar la eficiencia. No voy a completar la transparencia, pero básicamente el tema del modelo de los hospitales es cambiarlo de ser un hospital tipo hotel, donde los pacientes están en su habitación y algunas transacciones se hacen en el lobby del hotel de vez en cuando, pasar a ser el modelo de supermercado, donde el flujo se cambia, el paciente llega en la mañana, recibe varios servicios y al final puede volver a su casa con una atención integral. Creo que voy a cortar aquí y después entonces me quedo con las preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Ministra, antes de que usted hable, me voy a permitir unas palabras a pedido de los organizadores para resumirle un poco algunas de las cosas que hemos venido conversando y tratar de ver cómo va a enfrentar usted en su presentación los retos y desafíos que han venido planteando los expositores. CADE-MIDE tiene dos indicadores. Uno es la anemia en niños menores de 3 años y donde estamos graves, según la OMS, tenemos que bajar a la mitad el indicador de 43 a 20. Y el otro es desnutrición en niños menores de 5, que para la meta que nos hemos trazado al 2021 también tenemos que bajar a la mitad. ¿Y cómo lograr eso? Con los 3 ejes que planteó Marcelo en el cubo de la OPS: la cobertura poblacional, la cobertura de servicios y el financiamiento. En un sistema que está bastante fragmentado, como todos, y usted misma lo viene anunciando y lo quiere integrar, en cobertura de población no todos tienen el acceso, no es equitativo. Mientras MINS y los GORES tienen aproximadamente 5 establecimientos para cada 10.000 habitantes, el sector privado maneja poco más de 200 establecimientos por cada 100.000. La mayoría de las entidades primarias solo dan servicios básicos de medicina general, obstetricia, excepto este ejemplo que ya pusimos de salud, donde ya dan algunos de mayor complejidad. Y siguiendo la ruta trazada por IBT, la idea es ir integrando cada vez más estos ecosistemas y darle mayor valor a la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes o las coronarias. El gasto por persona es el más bajo de la región y el gasto de bolsillo, el que uno tiene que pagar por encima del seguro o el que no tiene seguro tiene que pagar, es de los más altos de la región. Y si bien, como decía Marcelo, hemos avanzado mucho en la cobertura del SIS, cuando vemos que hemos aumentado la cobertura de los asegurados, es básicamente por los esfuerzos que ha hecho el SIS. Aún tenemos cerca de 1 de 4 peruanos que no tienen seguro y que por lo tanto tienen los desafíos
que es lo que decía Ivy, cómo pasamos de este sistema tradicional basado en el volumen, centrado en el hospital y en el médico, a uno basado en el ciudadano y en sus necesidades de salud. Y eso ya lo dice la ley peruana de modernización del Estado. El Estado moderno es el que está orientado al ciudadano, no a sí mismo, y busca meter goles, maneja su presupuesto por resultados, no juega la pichanguita del gasto. Y en ese sentido, todo lo que decía Ivy era, empecemos a pensar en generar incentivos y mecanismos para que todos busquen estos indicadores de satisfacción del usuario, indicadores de calidad, como ya los tiene de salud. Ya tenemos experiencias en los contratos de APPs de salud con IBT, en el Alberto Barton y en el CAELIN, ¿no es cierto? Satisfacción del usuario, calidad, oportunidad en la atención, prevención. Y si todas las entidades públicas y privadas jugaran la Champions League de llegar a esos goles de satisfacción, de calidad y de resultados, probablemente otra sería la historia. Y para poder hacer eso hay que fortalecer su capacidad rectora como Ministerio de Salud para este sistema fragmentado, ¿no es cierto? Entidades públicas, MINSA, que tiene que hacer que los GORES funcionen, comunidades productivas eficientes al servicio del ciudadano, porque están delegadas esas autonomías, MINSA, que tiene sus propias redes, MINSA con eSalud, cómo integrarse y cómo integrarse con el sector privado. Ese reto regulatorio, ministra, le plantea el reto del buen rector. Y el buen rector, en la teoría de la regulación, es aquel que logra que los regulados se comporten como deben, porque están convencidos que así tienen que comportarse y porque es lo que más le conviene. Y ahí hay los incentivos, que son la zanahoria, siempre se dice, ¿no? La persuasión, la comunicación, la participación, el diseño participativo de políticas en base a evidencia, pero porque todos tenemos un ángel al que escuchamos y hay que hablarle al ángel del regulado. Claro, al que le escucha a su ángel hay que darle palo y buen garrote. También hay que hacer buena regulación en ese sentido. Pero ya tenemos experiencias exitosas de APPs y creo que hay que ya pasar la página de la tormenta perfecta de Lavajato. Estamos acostumbrados, ministra, en el Perú a prohibir todo cuando hay un escándalo, ¿no es cierto? El escándalo de Lavajato, APPs, casi todo el mundo les huye y creo que ya tenemos demasiadas experiencias de APP exitosas en el Perú desde los años 90 y creo que las de IBT sería bueno enlatarlas, sistematizarlas, todos los sistemas que han mejorado para que se copien. Y también hay cosas que hacer en la regulación porque hoy día, curiosamente, algunos privados con los que he hablado que tienen contratos con el Estado, ya sea de APPs o de terceros, me dicen que tienen dificultades para hacer consultas médicas a domicilio y ir con un laboratorio. Ya lo hacen las EPS, ¿no? Yo tengo mi programa de vida sana y me visitan, me toman la muestra de sangre, van al laboratorio y algunos contratos que tienen algunos proveedores de servicios de terceros en atención primaria no pueden hacer monitoreo de casa, no pueden hacer llamadas telefónicas al paciente que está bien, tendría que recibir. Entonces hay una serie de cosas reguladoras. Y el último desafío es la integridad. Si va a haber asociación público-privada, y usted lo ha dicho en alguna declaración, tanto el Estado tiene que portarse bien para que no pase lo que decía Borges, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió con los gobiernos? Le preguntaba en un diálogo en su libro de La Arena y alguien decía, según la traducción, cayeron gradualmente de desuso. La gente está harta de la corrupción y el gobierno tiene que ser transparente, rendir cuentas, escuchar a la audiencia, participar. Y el sector privado ya viene, a partir de toda la experiencia, haciendo muchos trabajos de integridad y transparencia, leyes de cumplimiento, políticas de integridad, de ética, cultura sin soborno. Perú tiene que curarse de todo el escándalo para que todos los retos de salud puedan tener la comunión público-privada que todos los expertos han venido diciendo. Muchas gracias. Pepe, a todos ustedes, buenas tardes. Pues sí, estamos de acuerdo. He escuchado los retos de Pepe y estamos absolutamente de acuerdo y en la misma línea. Así que lo que les voy a presentar es lo que ahora estamos haciendo, hacia dónde vamos
y cómo podemos cooperar, porque efectivamente ya pasó el tiempo de tormenta, de asustarse, de poner candados, de poner restricciones. Nosotros tenemos, como dijo Pepe, diferentes actores en el servicio, en los sistemas de salud. Tenemos los estatales y los privados. Y dentro del Estado tenemos el Ministerio de Salud, que le llamamos MINSA, tenemos además las sanidades y las Fuerzas Armadas, pero tenemos un sistema que es privado y estatal, que corresponde a eSalud, que tenemos una gran proporción de personas que están aseguradas en eSalud, en el Seguro Social, y además tenemos los privados, ustedes. ¿Qué grandes retos tenemos en términos de salud? Pues tenemos, por un lado, tenemos los grandes retos de salud pública. Acaban de ver la anemia, tenemos la desnutrición, la obesidad, el sobrepeso. Tenemos además enfermedades transmitidas por patologías que pueden ser prevenibles y que le llamamos prevención por vacunas. Tenemos enfermedades no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades como la obesidad que acabamos de decir. Tenemos enfermedades de salud mental, tenemos otras enfermedades. Todo eso es un gran paquete de salud pública que queremos abordar y trabajar conjuntamente. Pero además tenemos el paquete de prestaciones. La prestación es un servicio que damos de salud, que podemos darlo preventivo o podemos darlo dentro del marco de una atención inmediata. Y dentro de quienes ofrecen salud, miren cuánta gente, cuántas instituciones ofrecen salud. Casi 20.000 instituciones, y de las cuales ustedes, como el sector privado, tienen la mayoría de las instituciones. Claro, me van a decir, no, Silvia, son solamente 7.000. Son 7.000 prestadores de salud de patologías inmediatas, pero tenemos otro tanto, que son casi 3.000 instituciones, entre instituciones que dan, por ejemplo, atención odontológica, atención psicológica, los consultorios de psicología, de psiquiatría, los consultorios para evaluar diagnósticos por imágenes. Todos ellos están incluidos acá. Todos ellos son cada uno de ustedes. Nosotros como Ministerio de Salud y gobiernos locales y regionales tenemos un poquito más de 8.000 establecimientos de salud. eSalud, de acá nos acompaña la presidenta ejecutiva, tiene 371 establecimientos. Y ustedes como privados, miren, más de la mitad de los 20.000 establecimientos de salud que generan y que producen salud son ustedes. Y cuando hablamos de asegurados, que es una parte importante también, ¿quiénes son los que aseguran en el país? Nosotros como Ministerio de Salud tenemos algo que se llama el Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud cubre casi 18 millones de habitantes en el país, de los cuales 17 millones corresponden a algo que se llama el seguro gratuito, el Seguro Integral de Salud gratuito. Pero tenemos un pequeño porcentaje en este momento que puede crecer, que es el semicontributivo, que es un seguro que se paga 39 soles, solamente 39 soles al mes para garantizar la atención de estas personas en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Tenemos 18 millones por el Ministerio de Salud, tenemos casi 11 millones, un poquito menos de 11 millones de personas aseguradas por eSalud, y tenemos un pequeño porcentaje en este momento de 4.7 millones de personas que no tienen acceso a ningún seguro de salud. Ese porcentaje es el que queremos cambiar. Ustedes y nosotros podemos trabajar de la mano. ¿Cómo se organizan los servicios de salud en el país? Porque a veces no entendemos. Primero, recordemos que tenemos lo que Marcelo nos decía, tenemos establecimientos que dan la atención primaria, la atención integral más básica. Sería algo así como los family clinics, las clínicas de familia que tenemos en Canadá, en Europa, en el Reino Unido. Esas clínicas de familias en el Ministerio de Salud, pues en muchas, tenemos muchísimos establecimientos en todo el país. Tenemos un segundo nivel que son los hospitales, y tener hospitales generales. Y tenemos otro tercer nivel, que son los institutos especializados y los hospitales especializados.
¿Qué es lo que sucede en nuestro país y por qué la gente se queja tanto? Si ustedes ven, tenemos en la situación que tenemos hoy en día, la gente no va a las clínicas de familia porque no les tiene confianza, porque no quieren ir, porque tienen miedo, porque no son accesibles, por un montón de razones adicionales. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, toda esta gente, cualquiera de sus empleados, de la gente que trabaja con ustedes, que quiere ir, por ejemplo, en vez de ir a la posta o al centro de salud, porque ese es el nivel primario, las clínicas de familia, no van ahí, van directamente al hospital o al instituto especializado. Muchas veces ustedes van a escuchar, no me atendieron en el hospital Loaiza. Claro, porque todo el mundo va a ese hospital. Todo el mundo va a los hospitales más especializados y no van a sus centros o puestos de salud. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Porque no es a futuro, en este momento, dentro del marco de los establecimientos de salud de Lima, 198 establecimientos de salud de primer nivel, estamos hablando de establecimientos de salud como puestos y centros de salud, los estamos remodelando, refaccionando. Pero esto no sería suficiente para generar un acceso si no garantizamos además que haya recursos humanos capacitados. Lo que estamos tratando de evitar en este momento es que esta gente que está yendo a los hospitales más especializados, y que ustedes escuchan en los noticieros, sí hay un montón de colas, hay un montón de gente, pues que esta gente empiece a ir a donde realmente le corresponde, a sus clínicas de familia. Un tema importante que vamos a trabajar y que ya estamos viendo con eSalud es el tema del intercambio prestacional. Muchos de ustedes tienen empresas y estas empresas pagan un aporte obligatorio al Seguro Social del Perú, a eSalud. Sin embargo, en algunos lugares del país, muchos lugares del país, las empresas a las cuales ustedes son dueños o pertenecen, no tienen establecimientos de salud de eSalud, del Seguro Social. Y la gente, o ustedes mismos, tienen que pagar de su bolsillo, aumentando el gasto de bolsillo, para garantizar una atención dentro de este marco. Esto no debería ocurrir. Nosotros tenemos como Ministerio de Salud más de 8,000 establecimientos de salud en todo el país. Y les voy a dar un ejemplo de este intercambio que vamos a hacer. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Quellaveco. Acabamos de construir un muy bonito, moderno y sofisticado hospital en Moquegua, un hospital regional. Y ahí vamos a empezar a trabajar el intercambio prestacional con eSalud, para que toda la gente que tenga que atenderse por alguna patología desde la mina pueda acceder directamente a nuestro hospital. Y si tienen eSalud, vamos a hacer el intercambio. ¿Qué otros intercambios? Una experiencia reciente que hemos tenido con la presidenta ejecutiva de Salud es el intercambio de cierta cantidad de prestaciones, de atención primaria, de atenciones básicas, por una atención, por ejemplo, de una paciente que necesitaba un trasplante de médula ósea, lo cual eSalud puede hacerlo. Y hay una serie de modelos que podemos trabajar conjuntamente. Ya lo estamos haciendo, no es en futuro, es ahora. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Marcelo nos hablaba de que vamos a trabajar en el primer nivel de atención y además hablábamos de las APPs y todo conjuntamente. Quiero mostrarles, este es el modelo que ya hemos trabajado. Ustedes saben que hace una semana atrás se aprobó en el Congreso 2 leyes, una que es la Rectoría del Ministerio de Salud y la otra de las redes integradas. Pues dentro de la Rectoría y las redes integradas tenemos primero las redes integradas. ¿Qué significa una red integrada? Lo habrán escuchado en muchos lugares, a veces no se entiende nada. Fácil. Vamos a empezar a trabajar, como hemos arreglado y estamos arreglando nuestros establecimientos de salud de primer nivel, nuestros centros y puestos de salud. Esas se van a transformar, porque ya estamos trabajando y estamos evaluando la norma para garantizar esto, en establecimientos de 12 horas de atención, para que la gente, cualquiera de nosotros, pueda acceder a estos establecimientos de 12 horas de atención. Pero además vamos a garantizar los hospitales de emergencia de 24 horas de atención y vamos a garantizar además los hospitales generales y los hospitales especializados. ¿Qué significa esto?
que si, por ejemplo, yo necesito atenderme o alguien de mi personal necesita atenderse dentro del marco del Ministerio de Salud, vamos a empezar a trabajar en 12 horas, en 24 horas y en hospitales. Esto no sería suficiente si no le agregamos a esto cómo vamos a empezar a interconectarnos, porque esto es solamente mis establecimientos del Ministerio de Salud. ¿Dónde están de salud? ¿Dónde están los privados? Pues acá mismo. Cada una de estas redes, de estos networks que estamos generando, van a tener intercambio prestacional con eSalud, tanto con algunas instituciones adicionales. Pero tenemos también problemas, no vamos a negarlo, y esto es un tema fundamental. Primero, recordemos que efectivamente, como lo han dicho, tenemos lamentablemente corrupción y burocracia administrativa, no solamente es del Estado, también del otro lado, y debemos asumirlo y debemos, ser fuertes en esto. Nuestros procesos como Estado, como Ministerio de Salud, son lentos, engorrosos, ponen candados, no les permiten acceder a todas las facilidades que podrían tener en grandes procesos de adquisiciones, por ejemplo. También hay duplicaciones y falta de prestaciones adecuadas y cobros que no son aceptables. Y eso sí les digo acá radicalmente, por favor, no tengan miedo de denunciar. Yo y todo mi equipo de gestión estamos abiertos a esto, porque no es solamente de ese lado, de este lado, de ambos lados. Y además la distribución de pacientes es inadecuada. Mandamos, por ejemplo, pacientes a eSalud, cuando en realidad deberían no estar en el Rebagliati o estar en el Barton, sino estar en hospitales o en centros o establecimientos de salud de menor nivel. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Pero tenemos buenas noticias. Marcelo está acá y nos ha acompañado en un largo proceso de casi 9 meses, toda una gestación, para garantizar que estos servicios de salud que les estoy diciendo van a tener el impacto y la eficiencia que queremos y que esperamos como país. Y hemos pedido ya, y estamos a puertas, espero que entre esta semana y la próxima, de un crédito por 1.000 millones de soles del Banco Mundial con el BID para garantizar los servicios de salud. ¿Qué vamos a garantizar? La accesibilidad en todos los puntos del país. Estas redes que les expliqué, que ya se están implementando progresivamente, ya tenemos en 6 puntos del país, pues vamos a implementar 100 en el próximo año, en el 2019, y vamos a llegar a 200 redes en el 2021. Pero no solamente eso, estamos hablando de la conectividad. No hay establecimiento de salud que pueda funcionar si no tenemos conectividad. Y por eso es que vamos a incluir los temas de conexión para que podamos además evaluar y hacer un ejercicio útil de los datos. Pero además las tecnologías de comunicación e información, por ejemplo, el registro de nacido vivo, la historia clínica electrónica que queremos compartir con ustedes si así lo desean, para que todas las personas en el país tengan un único registro. Ya tenemos en nuestros establecimientos de salud, por ejemplo, el registro para defunciones en los establecimientos de salud del país. Recursos humanos. No es posible hacer atenciones de nivel primario si no tenemos recursos humanos capacitados, pero no solamente recursos humanos capacitados, sino que puedan rotar en diferentes lugares. Y por último, quiero contarles que tenemos un proyecto especial con el Banco Mundial y con el BID para garantizar la distribución y el almacenamiento en todas las regiones del país de nuestros medicamentos, pero también de insumos médicos. ¿Qué éxitos hemos tenido hasta la fecha? Pues hemos tenido básicamente, yo les diría, 2. Por un lado, la digitalización, tanto de la historia clínica electrónica, que ya está disponible y que vamos a hacer una intercambiabilidad con eSalud para que una persona que esté en eSalud pueda ser atendida en el MINSA y una del MINSA puede ser atendida en eSalud si así lo requiriéramos, pero además los inventarios que son bases de datos de medicamentos que podemos saber exactamente dónde y con qué trazabilidad hacer estos medicamentos en cada parte del país. Hemos avanzado también en vacunas, en algo que es el APA, el Advanced Purchase Agreement,
Quiere decir que nosotros estamos pagando por adelantado la compra de vacunas, porque las vacunas, hay algunas vacunas, por ejemplo, de que no se producen inmediatamente y no vamos a tener disponibilidad inmediata. Entonces pagamos para garantizar que esas vacunas van a estar disponibles inmediatamente o con la proximidad de un mes o un mes y medio, y eso lo hacemos con OPS en este momento. Vamos a empezar a trabajar este APA con diferentes instituciones y con diferentes licitaciones. Y tenemos telesalud, que ya tenemos 2 millones de personas prácticamente conectadas con establecimientos que, por ejemplo, en este momento tenemos telemedicina en Chapis, que es en un lugar alejado del Dátem del Marañón, pero que podemos garantizar una atención de un instituto especializado como por ejemplo el Instituto de Salud del Niño de San Borja. Pero además ya hemos empezado con eSalud el intercambio prestacional y tenemos diferentes intercambios con eSalud, no solamente el prestacional común de establecimientos de primer nivel o de segundo nivel, sino además hemos iniciado ya algunas acciones para enviar a los pacientes que lo necesitan. Les voy a dar un ejemplo de cómo funcionarían estas redes integradas para todos ustedes. Salud mental. Salud mental es un tema que pues a veces lo dejamos de lado. Para que tengan una idea, acá hay 5 personas. En estas 1, 2, 3, 4, 5, la quinta persona puede tener un problema de salud mental. 6 millones. No, podemos haber empezado por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Una de cada 5 personas en el país tienen un problema de salud mental. Y salud mental no es solamente alcoholismo, drogadicción, es depresión, es problemas de alimentación, ¿sí? Y tenemos algo que se llaman los centros de salud mental comunitaria. ¿Qué les parece, por ejemplo, si nosotros trabajáramos juntos entre las clínicas privadas y mis establecimientos de salud mental para hacer un seguimiento, por ejemplo, de las personas que tienen adicciones, que nosotros lo hacemos como Estado y que podríamos trabajar conjuntamente? Pero no solamente eso. Recuerden que tenemos en este momento problemas de salud mental en nuestros niños, en nuestros adolescentes y no solamente nosotros como adultos. Deberíamos hacer un seguimiento de esto y yo les ofrezco, como ministra de Salud les ofrezco, nuestros centros de salud mental comunitario que tenemos en Lima, ya casi 40, no es una poca cantidad, y estos centros de salud mental comunitario hacen el seguimiento y hacen la identificación de diferentes patologías y diferentes intervenciones para garantizar la salud de nuestra población. Y no solamente lo tenemos acá, hagamos, por ejemplo, OXIS o APP para centros de salud mental comunitario en las diferentes regiones donde ustedes trabajan. ¿Qué retos tenemos para una salud más eficiente? Y estos son los retos compartidos. Yo quiero decirles que definitivamente tenemos que trabajar contra la corrupción. La corrupción es un mal que se ha enquistado. No nos enorgullecemos, ninguna de las instituciones del Estado, de tener corrupción adentro. Sabemos que estamos trabajando en el Ministerio de Salud para erradicar. No es fácil y necesito de la ayuda de ustedes, necesitamos de la ayuda de ustedes, todos los ministerios, para trabajar conjuntamente de una forma ética e íntegra. Además, efectivamente tenemos que tener procesos administrativos más sencillos. Los procesos administrativos del Ministerio de Salud, toca hacer un mea culpa, son sumamente complejos, engorrosos. Los papeles que les piden, y sé que acá hay mucha gente que ya me ha venido a buscar varias veces, veo por allá atrás, los papeles que les piden son en semejante cantidad que sería pues más fácil dejar el contenedor que uno importó en el puerto. Y sí lo entiendo, pero tenemos que garantizar también que sí podemos hacer las cosas bien y en eso estamos trabajando. Y los intercambios prestacionales con privados. Este es un tema que, claro, se ha satanizado, pero también quiero decirles de que tenemos que tener un mea culpa de ambos lados. Si todos trabajáramos en la misma lógica y todos trabajáramos pensando en el bienestar no de unos pocos, sino en el bienestar nuestro, estoy segura de que sí podemos hacer estos intercambios juntos, pero trabajemos de una forma transparente y honesta. Yo he visto
muchos documentos, muchas acciones, vamos a llamarlo incorrectas. Y estas acciones incorrectas no son aceptables. Trabajemos juntos de la mano. Sí podemos hacer las cosas bien. Sí pueden haber asociaciones público-privadas honestas. Sí pueden haber obras por impuestos que podemos hacerlas conjuntamente. Sí podemos comprar e intercambiar servicios de Estado con el privado, pero no sobrevalorando las acciones. Hagamos las cosas bien. Nosotros, como Estado, los invitamos, porque creo que sí podemos garantizar un país mejor entre todos nosotros, pero hagamos las cosas pensando, hagamos las cosas para un país mejor. Gracias. Muy bien. Ministra, Marcelo, muchísimas gracias. Una presentación muy clara. Gran reto, ministra. Una reforma como la que plantea en la literatura de las transformaciones organizacionales y, como hemos escuchado a los expertos internacionales, se requiere cambio de mentalidad, cambio de cultura. ¿Cómo cree que se puede hacer en el horizonte temporal que tienen los ministros? Espero que usted se quede el resto del gobierno para que todo esto pueda ser realidad. Pero una de las cosas que es importante es si los de abajo suyo están convencidos de toda esta visión y a cuántos tiene. Necesita por lo menos 30 o 40 convencidos, según la literatura, para de ahí convencer a los cientos o 200. ¿Cómo se siente en términos del respaldo, el alineamiento de esta visión al interior del ministerio? Nosotros tenemos lo siguiente. Por un lado, estamos ya dejando las normativas para garantizar que esto siga su curso, porque si no, no funcionaría en nada. Y no estoy hablando de trabas burocráticas, sino de normativas y lineamientos que permitan hacer un seguimiento e independientemente de las personas, este proceso que en algunos lugares de Latinoamérica ha durado 10, 20 años y que sigue avanzando, pues se dé de la forma que debe darse. Pero recuerden que nosotros estamos, trabajando con consultorías del Banco Mundial y con consultorías del BID para garantizar que estos procesos además no se trunquen en ningún estadio. Tenemos planes de trabajo, tenemos además la ayuda del MEF y dentro de la institución esto es una política que se esperaba hace mucho tiempo, aunque no parecía. Y esta política que se esperaba hace mucho tiempo debe ir acompañada además de una apertura del personal de salud. Yo no creo que se necesite de 30 o 40 personas, se necesita de prácticamente todos. Todo el mundo tiene que entender esta lógica y creer en estas redes integradas, pero también creer que se pueden hacer las cosas con el privado, con otros ministerios, para garantizar que esto realmente funcione. Si no, sabemos que no va a funcionar y esa no es la idea. La idea es que vamos para adelante. Y como contaba usted, ya tiene avances con eSalud y le comento, le confieso, cuando he estado haciendo la investigación, tienen demasiado por enlatar, sistematizar, aprender y transferir. Y creo que si el Banco Mundial apoya en eso, la tarea va a ser más sencilla. Y, como bien dice, hay que convencer a todos, ¿no? Eso es parte del… Normalmente, cuando uno habla con mucha gente, en la tercera, la cuarta, la quinta costra se escucha mucho en que el líder puede estar convencido, pero si abajo los funcionarios no, las reformas no pasan. Ahora, otra experiencia que sería bueno que revise, hable con la Sociedad de Minería, que aprovechando las leyes de mejora regulatoria y simplificación administrativa del primer paquete de reformas de Fernando Zavala, ya han ensayado el análisis de toda la regulación del sector minero en toda la cadena de valor minera desde el inicio hasta el fin. Y han venido trabajando con los distintos ministerios. Creo que todo el sector prestacional, privado y todas las entidades públicas ligadas a prestaciones podrían repetir la experiencia de una revisión de todos los procedimientos administrativos, todos los flujos de procesos y cuánta oportunidad de mejora y simplificación hay en ese diálogo público-privado, porque en el mundo de la OSD y en el mundo desarrollado
la mejora regulatoria parte porque el sector privado también le diga al Estado: estas son las piedras que aprietan nuestros zapatos para invertir y expandir. Hay varios ejemplos que hemos dado en la presentación anterior en temas de salud. Marcelo, ¿qué puede realmente hacer el Banco Mundial para apoyar, y el Banco Mundial y el BID, y si realmente pueden trabajar en un solo objetivo, un solo proyecto, como un consorcio, no cada quien con su partecita? Estamos trabajando en un solo, y con el Ministerio, estamos trabajando en un solo grupo, ¿no? No es un proyecto del BID y un proyecto del banco, es un programa del gobierno. La reforma que se necesita no requiere una revolución, requiere una transformación. Y es una transformación que va a durar años y va a seguir. O sea, la evolución que tenemos en el sector salud viene arrastrándose desde hace 40 años, 50 años y va a seguir en los próximos 30, 40 años. No sabemos lo que nos va a dónde vamos, pero lo que sí sabemos es cuál es la ruta crítica para los próximos 10, 15 años. Y es necesario tener política de Estado para eso, es necesario tener continuidad para eso. El ejemplo que nosotros tenemos de otros países, personalmente me ha tocado trabajar en muchos países, en especial en Asia y Europa, y todos ellos han tenido que hacer esta transición, han tenido que adaptarse a las nuevas demandas, y es muy importante tener una gran, fuerte estrategia de comunicación hacia afuera y hacia adentro, hacia la comunidad, para que demande lo que es racional hoy en día demandar, y para que el propio recurso humano que trabaja en el sector entienda hacia dónde vamos y genere la mística necesaria para esa transformación. ¿Van a apoyar abiertamente esto que la ministra recomienda, que la integración no solo es integración de las redes de MINSA con los gobiernos regionales, las redes de MINSA con el salud y la integración con privados, ¿no es cierto? ¿Van a apoyar APPs, obras por impuestos? Porque en la ley peruana, la obra por impuesto, realmente, ministra, yo vivo maravillado con el nivel de compromiso que tienen los privados. Se adueñan de la obra como si fuera de ellas por reputación. Es verdad, por el riesgo reputacional, el riesgo del cumplimiento de las leyes. Las que lo hacen son empresas que incluso cotizan en bolsa, son grandes empresas. Y la ley peruana permite construir infraestructura por obras por impuestos y luego trasladar en APP la operación y mantenimiento. Así, en la APP vas a tener operadores expertos en lugar de constructores detrás de la APP, porque la construcción se hace por OXI, ¿no es cierto? Creo que esa combinación, ¿cómo ve el Banco Mundial, el BID, promover inversión privada a través de APPs en toda esta reforma? No puedo hablar por el BID, pero nosotros en el banco hemos apoyado muchas asociaciones público-privadas en muchos lados. Algunas han salido bien, otras no han salido del todo bien. O sea, no es que la asociación público-privada garantice un resultado por el solo hecho de ser una APP. En el detalle, en la regulación, en la transparencia y en el compromiso es donde realmente existe la diferencia. Una asociación público-privada significa que el privado va a invertir en algo que tiene que ser contratado por el Estado por los próximos 20 años. Si la calidad de lo que ofrece es mala, el Estado queda atrapado con contratar un servicio que no necesariamente es bueno. Entonces, en ese proceso, eso es lo que ha pasado en algunos lados, que es malo. En otros lados ha sido absolutamente exitoso. Entonces, en Perú tenemos 60 experiencias exitosas y una mala. Creo que hay que estudiarlas bien, porque el secreto, lo sabemos todos los expertos, es formular bien el plan de negocios, que en el Perú se llama proyecto de inversión pública. Lo tienes que formular bien. Y estructurar bien el contrato. Y estructurar bien el contrato es, como bien dices, es estructurar el acta de matrimonio de 30 años. Y el seguimiento. Y en un matrimonio, la regla del APP es el nivel de servicio, ¿no es cierto? Y creo que si ajustas el nivel de servicio, resuelves una serie de problemas, porque no tenemos la bola de cristal para ver qué va a pasar en 30 años con el crecimiento demográfico y las cosas. Entonces,
Perú tiene mucha experiencia, Marcelo, y sería bueno que el proyecto, si realmente queremos integrar públicos y privados, rescate lo mejor de la experiencia peruana, lo mejor de la experiencia internacional y ponga al servicio del Estado, porque como has visto, la cantidad de plata que se necesita para poder darle cobertura a esos 5 millones de peruanos que no tienen aseguramiento, ¿no es cierto?, requiere mucha inversión privada. Y el Grupo Banco Mundial, en el marco del Maximizing Finance for Development, que es cumplir con los objetivos del milenio, está promoviendo mucha APP y mucha inversión privada. Ministra, sus últimas palabras y qué mensaje quiere resumir a la audiencia. Quiero agradecerles por la invitación y decirles que trabajemos juntos por el país. A pesar de lo que dice Pepe, nosotros sí estamos convencidos que podemos hacer grandes acciones juntos. Solamente pedimos desde el gobierno 2 ejes fundamentales: ética e integridad. Si ambos trabajamos en la misma dirección, todos queremos un país mejor, un país más productivo y un país más sano. Eso es todo. Un aplauso, por favor.